Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Es un gozo y un gran privilegio poder estar con ustedes, abriendo las Escrituras y disfrutando el privilegio de seguir conociendo la doctrina a la cual hemos sido entregados. Continuamos hablando sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia, las doctrinas que todo creyente debe creer. Y hoy vamos a hablar o vamos a iniciar una serie sobre los eventos futuros, las cosas que están por venir y que la iglesia debe estar preparada. La iglesia debe amar la venida del Señor. Hoy en día la iglesia de alguna manera está viviendo como si Cristo no regresara. La iglesia sabe que Cristo viene, pero la iglesia no está viviendo como si Él viniese en este mismo día. Para ti y para mí, este día es el último día de nuestra vida. Así debemos vivir, como si fuese el último día. De hecho, nosotros como creyentes vivimos día a día. Y por eso quiero invitarles a que nos acompañen para disfrutar este tiempo. Hoy vamos a hablar sobre la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina sobre el día en que la iglesia saldrá de este mundo para encontrarse con Cristo. Una doctrina que tiene mucha controversia, pero lo interesante no es cuáles puntos de vista hay, cuáles puntos teológicos hay, sino mirar qué dicen las Escrituras. La mayoría de los creyentes tienden a inclinarse por corrientes, por líneas, pero hay que ir a las Escrituras y decir qué dicen las Escrituras. Porque lo que dice las Escrituras de Génesis y Apocalipsis, esto es lo que Dios ha reservado para nosotros. La Biblia es muy clara que la suma de toda la Escritura es la verdad. Por eso tenemos que mirar las Escrituras de Génesis y Apocalipsis, lo que está anunciado allí, lo que Dios dice para nosotros, y no centrarnos por un punto o por una línea, sino sencillamente mirar lo que dice en la Escritura y poder decir así como dicen los profetas y como decía el Señor y los apóstoles, así dice la Escritura. Así que bienvenidos a este tiempo y anhelo de todo corazón que el Señor conforte y consuele nuestras almas con la profecía, porque para este es el propósito de Dios con los eventos que Él nos ha dado a conocer de lo que viene en el futuro. Así que bienvenidos, vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, con gozo y con alegría me presento delante de ti y clamo Dios por cada uno de mis hermanos y amigos que están oyendo y viendo, Dios, a través de los ojos del Espíritu, las cosas que tú has revelado, Dios, para todos nosotros. Te ruego que abras nuestro entendimiento, Padre. Te ruego, Señor, que nos permitas ver lo que tú has revelado para nosotros, independientemente de las posiciones, independientemente, Dios, de las líneas escatológicas, que nosotros podamos ver realmente, Señor, la revelación de tu Espíritu en las Escrituras y podamos disfrutar ese tiempo juntos, Señor. Nos alegramos, Dios, de que tú hayas prometido que volverás. Nos alegramos de que tú hayas prometido, Dios, que vendrás a llevarnos, que vendrás a recogernos y que enviarás tus santos ángeles, Dios, para recoger a tu pueblo de los cuatro puntos cardinales de la tierra, para que subamos y nos encontremos con Cristo y estemos con Él muy pronto. Y anhelamos que ese día sea hoy, Señor. Pero al mismo tiempo, danos fuerzas y la gracia, Dios, de que nuestra fe no mengüe para esperar el día, la hora, el mes, el año indicado, Dios, lo que tú has planeado en tu eterno y perfecto plan, Dios. Así como cuando vino tu Hijo la primera vez, la escritura es clara. En el día indicado, en el día señalado, en la hora precisa, el Hijo tuyo vino a la tierra en forma humana. Ahora anhelamos, Dios, la segunda venida y sabemos que tú tienes un día, un mes, una hora, unos minutos, unos segundos precisos, un año preciso, Dios, en el reloj tuyo, en el tiempo tuyo. Por eso, Dios, tu iglesia ama tu venida, anhela tu venida y deseamos que vengas porque anhelamos ver a nuestro Señor y Salvador. Anhelamos la redención de nuestro cuerpo, anhelamos, Señor, estar con Cristo Jesús. Por eso hoy nos disponemos, Dios, para abrir las Escrituras y ruego, Señor, que tú nos dirijas según tu santa y perfecta voluntad. Tu bendición sea para con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de la doctrina del arrebatamiento, estamos hablando de aquel evento en el cual el Señor llevará al cielo a todos los que son suyos. A todos aquellos que por la gracia de Él pudimos creer en Él,
a todos aquellos que fuimos apartados del reino de las tinieblas al reino de la luz, todos aquellos que fuimos llamados para conocer a Cristo, todos aquellos que esperaron en Cristo y que deseamos la venida de Cristo. Esto tiene que ver con el arrebatamiento, aquel momento, aquel instante cuando el Señor vendrá y llevará a los suyos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Vamos a mirar este texto. De hecho, vamos a leer versículos 16 y 17. Dice la Biblia, porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de capitán, con voz del Señor de los ejércitos y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No podemos negar lo que la Biblia dice de este momento, de lo que es ese momento cuando la iglesia será reunida al lado de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas posiciones de lo que es la vida después de la muerte y muy pronto estaremos estudiando ese tema también. Pero es interesante que la Escritura nos habla de un solo momento en que todos subiremos y nos encontraremos con el Señor. La Escritura es clara cuando dice que los que han muerto están dormidos, duermen y esperan la resurrección. Los que estamos vivos esperamos la transformación de nuestros cuerpos y todos reunidos subiremos para encontrarnos con el Señor un día en el aire. Y es lo que dice este maravilloso texto. Los muertos en Cristo resucitarán, porque está establecido según el orden de resurrección que después de la resurrección de Cristo los siguientes que resuciten sean los que son de Cristo en su segunda venida. Por eso el texto dice que primero resucitarán los muertos en Cristo, primero. Y luego los que estemos vivos y estamos vivos seremos transformados y todos juntos, tanto los resucitados como los transformados, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente, o sea, en unidad. Y subiremos a las nubes para recibir en las nubes al Señor, allí en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es uno de los eventos que la Biblia describe como uno de los eventos maravillosos y de hecho lo que esperamos, lo que espero de todo corazón, que sea muy pronto. Los que mueren, ellos no van a encontrarse con el Señor. Ellos van a la muerte, a dormir, para esperar el momento en que todo el cuerpo, todos los salvados, nos encontremos juntos con el Señor, porque subiremos juntos. No llegamos de uno en uno, no llegamos de uno en uno, no, llegamos todos en grupo, como cuerpo. Si somos el cuerpo de Cristo, no puede entrar un miembro antes que otro miembro. No, cuando entre un miembro, entran todos, porque somos un cuerpo. Y esto es maravilloso mirarlos en las Escrituras. Ahora, la Biblia le da a este momento del encuentro con Cristo, le da varios nombres. Y vamos a mirar 5 nombres que la Biblia le da a este momento. El momento del encuentro con Cristo, el momento del arrebatamiento, la Biblia le da varios nombres. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el Señor le dice a la iglesia estas palabras. Segunda Tesalonicenses, por favor. Vamos allí y vamos a mirar el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Mira, es interesante mirar que este momento la Biblia lo llama nuestra reunión con Él, el día en que nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden Hebreos capítulo 10, versículo 25, cuando dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos. Cada vez que la iglesia se congrega, sea en el templo, sea en las casas, está de hecho simulando aquel momento en que nos vamos a encontrar con Él. Nos reunimos para estar con Él, aunque Él está de manera invisible para con nosotros y nosotros visibles delante de Él y delante de los unos de los otros, un día. Y es este día, el día del arrebatamiento, el día de nuestra reunión con Él, cuando de manera visible nosotros le vamos a ver a Él y de manera visible vamos a ver nosotros todo el cuerpo reunido, todos los creyentes de todas las generaciones y de todos los tiempos reunidos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto es claro. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y mucho menos cuando la venida del Señor, cuando el día de nuestra reunión está cerca. Qué bueno que cuando el Señor venga a recoger a su iglesia nos encuentre reunidos, adorándole, glorificándole, esperándole, como la Biblia lo ha ordenado.
En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 23, vamos allí también, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 23, la escritura dice estas palabras. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Es interesante que aquí se ven dos palabras. Uno, el día de la adopción. El día en que Dios Padre vendrá a través de su Hijo a recoger a aquellos que Él ha adoptado como hijos suyos. Ese día en que nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo como hijos adoptados. Recuerde que el Hijo es Cristo, nosotros somos adoptados en Cristo Jesús porque Dios nos escogió realmente de antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, ya somos hijos adoptados y aceptados por Dios. Pero llega el momento en que todo ese pueblo se va a reunir al lado del Hijo mayor, de nuestro Señor Jesucristo, y ese día es el día del encuentro con Cristo, el día del arrebatamiento. Pero también dice el mismo texto que también es conocido como la redención de nuestro cuerpo. Porque ese día, Dios va a quitar de nosotros la naturaleza pecaminosa. Ese día vamos a ser libres de la presencia del pecado en nuestro corazón. Ese día ya no habrá más naturaleza pecaminosa en nosotros. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para estar delante de la presencia de Dios de manera visible y un cuerpo que va a vivir por los siglos de los siglos, un cuerpo sin las consecuencias del pecado, sin la amenaza de la muerte, sin las enfermedades, sin las dolencias de esta vida. Tendremos realmente un cuerpo completamente redimido, un cuerpo completamente redimido. Y estaremos todos juntos como cuerpo también, como iglesia. Qué bueno es esperar este momento y qué maravillosa esperanza y consuelo Dios nos da para ese momento. En Romanos capítulo 13, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la escritura, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es otro nombre que le da la Biblia a ese momento. El, el momento en que nos encontremos con Cristo es conocido como el momento de nuestra salvación. No porque ya sea cuando vayamos a ser salvos, no, ya somos salvos por la gracia de Dios, sino porque será el momento en que vemos a nuestro Señor y Salvador y de hecho allí disfrutaremos la plenitud de la salvación porque estaremos con el Salvador y disfrutaremos realmente la libertad de todos nuestros enemigos. Ya Satanás no tendrá más autoridad sobre nosotros en nada. No podrá tentarnos, no podrá incitarnos a pecar porque el pecado ya no estará en nosotros. La muerte ya no nos amenazará porque ya los que han muerto habrán resucitado, habrá victoria completamente sobre la muerte y los que estemos vivos y estamos vivos seremos transformados. Ya la muerte no tendrá autoridad sobre el pueblo de Dios. Y estaremos en un cuerpo glorificado y estaremos en la presencia de Cristo y la Biblia dice que cuando estemos en la presencia de Cristo ya nunca por los siglos de los siglos seremos separados. No estaremos distantes de Él, ni Él de nosotros, ni nosotros los unos de los otros. Estaremos juntos por los siglos de los siglos como un cuerpo que ha sido redimido. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos allí por favor. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, la escritura dice de la siguiente manera. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquel momento maravilloso realmente está preparado cuando el pueblo de Dios será completamente salvado de todo, de todo, de todo. Como le decía antes, ya no estaremos bajo la amenaza de ninguno de nuestros enemigos, de ninguna de las cosas de esta vida, porque estaremos con Él. Filipenses 1:6 dice la escritura que aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué maravilloso es poder disfrutar la esperanza de ese día. Estando persuadidos de esto, dice la Biblia, estando persuadidos, convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque ese es el día de Él. Ese es el día en que la cabeza y el cuerpo se fusionarán de manera visible, porque hoy en día estamos fusionados, solo que no le vemos a Él, aunque Él sí nos ve a nosotros.
creemos en Él y Él está en nosotros por el Espíritu. Pero en aquel día, en el día de Jesucristo, en el día en que Él se manifieste, el día de su manifestación, como dice Colosenses, vamos allí por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 4 también dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese día será el día de la manifestación de Él y el día de la manifestación de todo su pueblo. Aquel día realmente sí sabremos quiénes realmente conocieron a Cristo. Y anhelo de todo corazón que usted esté convencido de que ese día estará allí porque realmente ha conocido a Cristo. No porque es parte de una congregación, no es porque es parte de una religión, no porque es parte de una denominación, sino porque realmente es parte del cuerpo de aquel que es Señor y Salvador de los hombres, de Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. En la primera carta del apóstol Juan, vamos allí por favor. Porque uno de los propósitos de la profecía es la consolación de nuestras almas. Dice el versículo 2 y 3 de primera de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuche, cuando Él se manifieste en el día de su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esto es maravilloso que nosotros lo entendamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué bueno que nosotros entendamos estos privilegios que tenemos por ser iglesia y que esperemos ese maravilloso día. Y qué bueno que sea en este maravilloso día que Dios nos regala. Ahora, este evento del arrebatamiento será el primer evento de alguna manera de todos los eventos que están programados en el Apocalipsis. Antes de que Apocalipsis capítulo 6 en adelante se cumpla, tiene que cumplirse el arrebatamiento. Algunos creen que tan pronto Cristo venga se acaba todo, pero la Biblia realmente muestra que la iglesia será librada de la ira de Dios, será librada de los juicios que Dios tiene para este mundo, porque es la amada esposa del Cordero. Apocalipsis anuncia juicios y juicios y juicios. Cuando miremos la gran tribulación, estaremos mirando algo de esos juicios. Y muchos creen que la iglesia va a pasar por medio del juicio, y no es así, porque la iglesia ha sido liberada de la ira de Dios, porque la ira que estaba preparada para nosotros como pecadores ya cayó sobre Cristo Jesús. Y lo damos en Filipenses, por favor, perdón, en Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses, donde estábamos hace un momento en el capítulo 4, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 15 y 16, la Biblia dice, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque el Señor viene. Unos ya murieron y están dormidos en la muerte, están dormidos. Su cuerpo está en el sepulcro, sus almas duermen, esperando la resurrección, esperando ser despertados para unirse con el cuerpo y encontrarnos físicamente con el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que no han muerto, los que estemos para la segunda venida, si el Señor viene pronto, no precederemos a los que durmieron en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estén vivos serán transformados. Este será el primer evento antes de los eventos del fin. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 3, vamos allí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 tiene una promesa para la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, escribiéndole a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice esta promesa, que es una promesa realmente para su iglesia, no solamente para la iglesia de Filadelfia, sino para toda su iglesia. Y le dice estas palabras: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Recuerde que nosotros guardamos la palabra no por nuestra obediencia, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque somos salvos, somos obedientes, somos hijos, somos santos, somos perfectos, somos sin mancha, no porque nosotros lo seamos, sino porque en Cristo lo somos y porque Cristo lo es. Y en Él somos lo que Él es. Por eso dice la Biblia que tal como Él es hoy, así somos nosotros en este mundo. Por la posición en que Dios nos puso en Él y porque estamos en Él y disfrutamos la gloria de Él, porque nos la dio, dice San Juan capítulo 17, Él nos dio su gloria.
y está esperando que nos reunamos para que nosotros veamos esa gloria que tenemos realmente con Él. Por lo cual, dice el texto, por lo cual, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice la Biblia, yo también te he guardado de la hora de la prueba, de la hora de la ira, de la hora del juicio que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero lo interesante es que cuando esto suceda, nosotros ya habremos sido sacados. Ya no seremos moradores de esta tierra, sino que habremos sido sacados de esta tierra antes que el día de la ira de Dios venga. La profecía fue escrita para consolar al creyente. Hay un principio en la ley que no se puede condenar a alguien por el mismo delito dos veces. Y nosotros ya fuimos llevados, ya fuimos juzgados por nuestros pecados en Cristo Jesús. Aunque Cristo fue juzgado por nosotros, nosotros fuimos llevados en Él y fuimos juzgados juntamente con Él. Por eso ahora ya estamos justificados, ya hemos sido perdonados, por lo tanto no hay ira de Dios para su pueblo. Dios disciplina a su pueblo, Dios castiga a su pueblo, sí, pero la ira de Él ya fue quitada de su pueblo. Por eso, cuando venga el momento de la ira de Dios, cuando vengan los juicios del Apocalipsis, la iglesia ya no estará. La amada esposa de Cristo no estará. El amado esposo no someterá a su esposa a ira, no la someterá a juicio, la sacará. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando el Señor fue a destruir a Sodoma y Gomorra. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, sacó al justo de allí. Solamente había uno. Solamente había uno, Lot. Pero antes de destruirla, lo sacó. Lo arrebató, lo sacó rápido y lo sacó a las partes altas. Porque venía la ira. Y es necesario que entendamos todos estos principios. Vemos en Daniel, los amigos de Daniel, cómo Dios los guardó en medio de la ira, del fuego, de la destrucción, porque eran su pueblo. Y la Biblia es clara de esto. Vamos a leer también 1 Tesalonicenses, por favor. Vamos allí a 1 Tesalonicenses capítulo 5. El versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuche. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, para ser arrebatados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el día de nuestro encuentro es conocido como el día de salvación. Y Dios nuestro Padre no nos ha puesto a nosotros, la iglesia, a los justos, a los que han sido justificados en Cristo Jesús, no nos ha puesto para ira ni nos tiene para el día de la ira, nos tiene para salvación. Por eso nos va a sacar antes de que venga la ira de Dios sobre este mundo. Y esto es esperanzador para el pueblo de Dios. Y anhelo que usted pueda entenderlo y busque lo que dice la Biblia, no lo que dicen los puntos escatológicos de los hombres, ni las corrientes escatológicas, ni las posiciones escatológicas, sino lo que dicen las Escrituras. Y lo que dice la Biblia es verdad. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es maravilloso que en aquel día, dice la Biblia, como ya leímos en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor descenderá del cielo porque Él se levantará de su trono. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero Él se levantará de su trono. Él vendrá de los cielos a la tierra por segunda vez. Él vino la primera vez como cordero. Él vino la primera vez manso y humilde. Él vino la primera vez para salvar. Pero esta vez viene a levantar a su pueblo. Viene con voz de jefe, con voz de conquistador, dice 1 Tesalonicenses 4:16. Con voz de mando. Porque viene como autoridad, no viene como el cordero. Viene como el león de la tribu de Judá. No viene como un siervo, viene como rey de reyes y señor de señores. No viene para salvar, viene para levantar a los salvos y castigar a los que se rebelaron contra él. Y viene con voz de arcángel, viene como el jefe de los ángeles, viene con autoridad y con poder. Viene realmente a anunciar que Él vive y reina y que su reino ha llegado. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, vamos a leer un momentico allí, por favor. Dice la Escritura, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Solo quiero mencionar este texto porque cuando dice con voz de arcángel, es que los ángeles Dios les ha dado autoridad. Y aquí está Miguel luchando contra Satanás y Satanás no va a poder, ni siquiera contra un ángel que es de menor rango que el mismo Satanás. Pero el ángel viene con el poder y la autoridad de Dios para pelear contra Satanás y lo vencerá y lo echará del cielo. Porque la Biblia dice que así como Cristo viene de los cielos a recoger a la iglesia, un día Satanás también va a ser echado de la presencia de Dios, porque allí está todos los días acusando a los escogidos, acusándote a ti y a mí. Todos los días, día y noche, dice la Escritura, y nunca más nos va a acusar, nunca más. Nunca más va a volver a tener entrada a la presencia de Dios para acusar a su pueblo, porque ya su pueblo estará con el Señor, libre de toda acusación, libre de toda condenación, libre de todo juicio, libre de todo enemigo, porque ese día disfrutaremos libertad en todo, nuestra salvación completa la disfrutaremos. Y dice que vendrá no solamente del cielo, no solamente con voz de mando, con voz de arcángel, sino con trompeta de Dios. Las trompetas eran usadas para reunir al ejército en batalla, para reunir al pueblo. Las trompetas eran usadas para dar anuncios. Y en este caso especial es para reunir a su ejército, reunir a su pueblo. Porque Él vendrá para reunir al pueblo que Él salvó. El pueblo que marcha en pos de Él como ovejas, porque somos ovejas. El pueblo que camina, que conoce su voz. El pueblo que es conocido por Él y el pueblo que le conoce. El pueblo que le sigue, el pueblo que Él salvó, el pueblo que Él tiene en su mano. Él viene a recogerlo. Y qué bueno que usted y yo tengamos esta esperanza bienaventurada. La esperanza de reunirnos un día con nuestro Señor. La esperanza de que un día realmente seamos separados completamente de ese cuerpo de muerte, de esta habitación terrenal para estar en un nuevo cuerpo glorificado, apto para estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador en su gloria por los siglos de los siglos. Qué bueno que nosotros disfrutemos esta gracia y que realmente la compartamos con otros, pero en especial que la vivamos en nuestro corazón. ¿Qué acontecimientos habrán en aquel momento? Y volviendo a Tesalonicenses capítulo 4, va ahí, por favor, el versículo 16. Una de las cosas que vamos a ver es la resurrección de los muertos en Cristo. Porque todos los que han muerto, como les dije antes, duermen. Algunas enseñanzas dicen que cuando un cristiano muere va directamente al cielo y que cuando un impío muere va directamente al infierno. Eso no es correcto bíblicamente hablando. Porque dice la Biblia que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después haya un juicio. Y Dios no va a llevar gente de la tierra al cielo y después los del cielo los va a llevar a un juicio. O los va a llevar de la tierra al infierno y después los saca del infierno a un juicio. No, eso sucede entre los hombres, pero entre Dios no. Aquí entre los hombres sí llevan a la gente a la cárcel sin saber si son culpables o son inocentes. Sencillamente por sospecha los llevan a la cárcel. Y después de 2 meses, un año, lo sacan de allí para hacerle un juicio. Con Dios no es así, Dios es justo. Y está establecido que realmente los que mueren, su cuerpo vaya al sepulcro y su alma vaya al Seol a dormir. Y que haya una resurrección y después de la resurrección haya un juicio. Y después del juicio hay una vida por la eternidad, con Dios o sin Dios, en el infierno o en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice que en el momento del arrebatamiento habrá la resurrección de todos los muertos en Cristo. Por eso el texto dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo. O sea, los que murieron esperando a Cristo, los que murieron conociendo a Cristo, los que murieron creyendo en Cristo, los que realmente confiaron en Jesús como Salvador, ellos resucitarán aquel día. Y es necesario que entendamos, porque está estipulado. Vamos a mirar primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 15. Está estipulado que el orden de resurrección sea así. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, escuche, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, que es las primicias. Luego, después de Cristo, los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida por la iglesia.
Escuche, cuando venga por la iglesia. Porque la Biblia muestra que Él viene por la iglesia y luego vendrá con la iglesia a reinar por 1000 años en esta tierra. Muchos niegan todo esto, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, no podemos negarlo. Un principio de fe, un principio de interpretación de las Escrituras, un principio de hermenéutica es que usted no puede negar algo que está escrito. Y si usted cree algo que niegue algo de lo que está escrito, ya lo que usted cree no es correcto. Porque la suma de toda la escritura es la verdad. Usted no puede coger un texto y obviar el resto. No puedes. O no puedes apoyar tu fe en un texto menospreciando a otros. No. Lo que creemos debe estar acorde a toda la escritura. Por eso dice la Biblia que toda la escritura, sin excepción, toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Toda ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Toda ella nos perfecciona. Por lo tanto, ningún texto de la Biblia, ninguna letra de la Biblia puede ser obviada para conocer la verdad. Y es maravilloso mirar cómo en el orden de resurrecciones, Cristo ya resucitó. Luego vendrá la resurrección de la iglesia para encontrarnos con Cristo. Y como somos un cuerpo, y le dije antes, la iglesia no subirá por partes, subirá toda junta, toda junta. Todo el pueblo que ha creído en Cristo seremos reunidos un solo día. Con un llamado de trompeta, con un solo llamado de trompeta nos reunirá a todos. Porque el Señor despertará a los muertos y volverá a unir las almas de los muertos con sus cuerpos glorificados, con sus cuerpos resucitados. Porque lo mismo que sucedió en Cristo debe suceder en su pueblo. Cristo es el varón perfecto, el varón obediente. Él es realmente en el que se cumplió toda la escritura. Por lo tanto, para nosotros debe cumplirse lo que se cumplió en Cristo. Cristo murió y la Biblia dice que su cuerpo fue a la sepultura por 3 días y su alma bajó al Seol. Bajó a tomar la llave de la muerte, a tomar la llave del Hades y salió del Hades para volverse a unir a su cuerpo. Y se unió a su cuerpo e inmediatamente no fue a la presencia de Dios, inmediatamente no fue a la presencia de Dios. 40 días después fue a la presencia de Dios a ser glorificado, porque tenía que ser glorificado. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros seremos, el que muere va a la tumba, su cuerpo, el alma va al Seol a dormir y a esperar la resurrección. Una vez resucitemos como resucitó Cristo, luego seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo en el aire. Y luego de estar con Cristo, iremos al tribunal de Cristo, como lo veremos en otra de nuestros estudios. Y luego sí nos presentaremos a la presencia de Dios como una esposa limpia, perfecta, vestida de lino blanco, limpio y resplandeciente, y preparada para la boda del Cordero. Y nos encontraremos allí en gloria, listos para estar con Cristo por los siglos de los siglos. En San Juan capítulo 6. Vamos allí al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 6. Los versículos 39 y 40. San Juan capítulo 6, versículos 39 y 40, la Escritura dice estas palabras. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que Él me diere, y está hablando realmente de su pueblo, de los escogidos, de los que Dios Padre le dio para salvación, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el día? En el día de la segunda venida de Cristo. Ese día que está preparado por el Padre para que Cristo se manifieste y recoja a su pueblo, ese día será el día en que Cristo resucite a todos los que han muerto en Cristo, los que han dormido en Cristo. Y el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna. Y escuche, y yo le resucitaré, otra vez dice, en el día postrero, en el día de la manifestación de Cristo, en el día de redención, en el día de salvación, en la segunda venida de Cristo por la iglesia. Porque Él viene a sacar a la iglesia de este mundo antes de traer su ira, su juicio a este mundo. Y en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, en el momento de la segunda venida de Cristo en gloria. Volvamos a primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, allí donde estuvimos hace un momento.
Y vamos a leer los versículos 51 y 52 de este capítulo, donde dice la Biblia: He aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos. Escuche, porque la muerte para el creyente no es muerte. Solamente es la separación del cuerpo y el alma. La parte material se separa de la parte inmaterial. La parte material tiene que ir a la tumba porque tiene que regresar al polvo, como está establecido, que para que vuelva a nacer una semilla tiene que morir primero, tiene que ser enterrada en la tierra, y en la tierra se pudre y tiene el proceso natural para volver a salir una nueva planta. De esta manera el ser humano tiene que volver a la tierra y duerme allí. Su cuerpo se volverá polvo, pero el alma dormirá en el Seol. Dice aquí: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los unos con la resurrección y los otros con la transformación directa del cuerpo. Porque los que estén vivos en la segunda venida de Cristo no verán muerte, pero su cuerpo será transformado al mismo estado de los que van a resucitar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta que reunirá al pueblo delante del Señor, porque se tocará la trompeta y los muertos que murieron en Cristo resucitarán incorruptibles, y los que estemos vivos y estamos vivos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo de muerte, se haya vestido de incorrupción, entonces esto que es mortal y se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque ya la muerte no tendrá más poder sobre nosotros. Ahorita tiene poder porque el pecado aún mora en nosotros. Pero cuando la naturaleza pecaminosa sea quitada de nosotros, la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros, ni Satanás, ni el pecado. Por eso ese día es conocido como el día de redención, el día de nuestra salvación en plenitud. Qué bueno y qué maravilloso es tener esa esperanza y disfrutar esta esperanza. Y luego seremos todos trasladados, arrebatados, llevados al aire para encontrarnos con el Señor. Recuerde que el arrebatamiento es sencillamente un prototipo de una boda judía. Recuerde que en la boda judía el papá y el novio venían a la casa de la novia para hacer un pacto matrimonial, pagaban la dote, y el papá y el novio se iban a la casa del padre con el novio para preparar la ceremonia, a preparar todo para la boda. Luego el novio venía con sus amigos y en la mitad del camino se encontraban con la novia, porque la novia salía con sus amigas y se encontraban en la mitad del camino y iban juntos a la casa del padre a celebrar las bodas, y luego regresaban a la casa de la novia para disfrutar esa vida matrimonial. El Señor le enseñó esto al pueblo de Israel, porque así será la venida del Señor. Cristo ya vino, Dios Padre vino con su Hijo y pagó la dote por nosotros. Pagó con su vida el precio de nuestro pecado, pero también con ese mismo precio nos compró para Él. Y nos compró como una novia. Pagó el precio para que nosotros fuéramos la novia de Él, la esposa de Él. El Hijo fue a la casa del Padre a preparar lugar, como dice la Escritura, y está preparando el lugar para la iglesia y está preparando las bodas del Cordero. Y muy pronto Él se levantará y vendrá con sus santos ángeles, y en la mitad del camino, en el aire, nos encontraremos, porque sus santos ángeles también recogerán a la iglesia, los amigos de la iglesia, sus santos ángeles también, los que nos cuidan todos los días, nos levantarán y nos encontraremos con Cristo en el aire. Y nos iremos con Cristo a la casa del Padre para las bodas del Cordero. Por eso es maravilloso mirar cómo la Escritura nos dice estas palabras, y por eso Tesalonicenses, ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, volvamos allí por favor, el capítulo 4. El versículo 17 dice el Señor: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, arrebatados juntamente, resucitados y transformados para encontrarnos con el Señor. Porque habrá un encuentro, un momento en el cual nos encontraremos con Cristo y estaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Yo anhelo ese día y anhelo que fuese hoy. Y sé que debo estar preparado todos los días. Si Él no viene hoy,
Él me sigue cuidando y sigue conmigo. Porque vendrá otro día y vendrá otro día que siempre será hoy. Vendrá otro día que siempre será hoy. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros estemos preparados todos los días para encontrarnos con Cristo. Todos los días esperemos a nuestro Señor. Porque Tesalonicenses dice muy claro en el capítulo 1, por favor, vamos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, tres cualidades de un verdadero creyente. Versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Escuche primera cualidad de un creyente, que se ha convertido de los ídolos a Dios. Es la primera cualidad de una persona que realmente ha conocido a Cristo, que ya no tiene más dioses ajenos, ya no adora nada de lo creado, ni confía en sus propias obras, ni en sí mismo, ni en ninguna religión. Ahora se ha convertido de todo eso a Dios. Dos, sirve a ese Dios, el cual es vivo y verdadero, porque todos los demás dioses son muertos. Dios es hecho por las manos de los hombres, creado por los hombres, inventados por los hombres, adoptados por los hombres para ser adorados, pero nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y tercera cualidad, espera de los cielos a su Hijo. Escuche lo que dice este, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira que vendrá. El cual nos libra de la ira que vendrá, de los juicios del Apocalipsis, de lo que Dios ha preparado para castigar a este mundo por haber despreciado al Hijo de Dios, por haber despreciado a Cristo Jesús. Y qué bueno que usted y yo estemos preparados todos los días y convencidos, y vivamos y nos santifiquemos, nos apartemos del pecado si realmente hemos conocido a Cristo. Y si realmente tenemos esta convicción, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, los que tienen esta esperanza se santifican a sí mismos, o sea, nos apartamos del pecado, obedecemos a Dios y vivimos para Dios todos los días, porque Él viene pronto a recoger a su iglesia como Él lo prometió. Vamos por favor a San Juan capítulo 14. Él hizo esta promesa y Él la cumple, porque Él es Dios. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que una de sus palabras deje de cumplirse. Por eso no podemos creer lo que dicen ciertas líneas escatológicas. Tenemos que creer lo que dicen las Escrituras, porque toda la Escritura tiene que cumplirse, toda sin excepción. El cielo y la tierra pueden pasar y acabarse, pero su palabra tiene que cumplirse al pie de la letra. No podemos obviar nada de lo que la Biblia dice. Por eso no puedo creer algo obviando el resto, porque todo tiene que cumplirse. Y San Juan capítulo 14 dice la Escritura de esta manera, porque el Hijo prometió llevarnos a la casa del Padre. Prometió llevarnos a una casa de seguridad, un lugar donde vamos a vivir con Él, porque Él va a cumplir todos los pasos del matrimonio. Lo primero que dice la Biblia para que una persona se case es que deje a padre y madre. Deje a padre y madre. Cristo un día dejó al Padre para venir a salvar, venir a comprar la iglesia. Se fue a la casa del Padre y está preparando el lugar. Está preparando la ciudad, la casa, la habitación. Y es una ciudad porque el pueblo es grande, pero es la casa del esposo con la esposa, la nueva Jerusalén. Y volverá a recoger a su iglesia para estar con él. Y luego vendremos con él y reinaremos con él. Porque así está escrito y así está establecido en la Escritura y tiene que cumplirse. Por eso dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón. Versículo 1. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque nadie puede ser salvo si solo cree en Dios. Tiene que creer en su Hijo Jesucristo y creer que Él es el Salvador, el único mediador, que Él es Dios hecho hombre. En la casa de mi Padre, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me encantan estas palabras, dice, y os tomaré a mí mismo, porque nosotros somos parte de su cuerpo. Él va a tomar lo que es de Él, lo que le pertenece a Él y que es parte de Él, su iglesia. Nosotros, ¿para qué? Para llevarnos a donde Él está, a la casa del Padre, para que estemos con Él por los siglos de los siglos. Hoy posicionalmente estamos con Cristo sentados a la diestra del Padre, posicionalmente.
Nosotros estamos en la tierra, los que murieron están en el sepulcro, sus almas están en el Seol, pero en posición todos, tanto los que murieron como nosotros estamos con Él, porque somos el cuerpo de Él. Pero un día, visiblemente, físicamente, palpablemente, vamos a estar al lado de Él y con Él por los siglos de los siglos. Pero hay que esperar ese momento. Hay que esperar el momento de la segunda venida de Cristo por la iglesia, cuando Él venga a llevarnos con Él, cuando Él venga a arrebatarnos con Él. Y como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que ya lo leímos, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. De hecho, creo que en el griego dice como en el aleteo de un colibrí. Ustedes ven estos pajaritos, los colibríes, la verdad sus alas no se ven un movimiento, pero dice la Biblia que será así en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que seremos arrebatados. Desapareceremos de este mundo, la gente no verá cuando nos veamos, no nos verá subir, porque desapareceremos de este mundo. Habrá caos, habrá perturbación, habrá congoja, habrá lamento, habrá tristeza, habrá desconcierto, habrá angustia, porque serán momentos difíciles, pero la iglesia desaparecerá, será quitada de este mundo. Así como Cristo fue llevado, aunque Él fue llevado visiblemente ante los ojos de sus discípulos, nosotros desapareceremos. Y nos haremos visibles en el aire con Cristo. Y estaremos con Él. Y viviremos con Él. Y disfrutaremos la gracia de estar con Él por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo debemos nosotros como creyentes estar preparados para ese momento? Para el momento de nuestra reunión con Él. Para el momento del día de nuestra adopción, cuando nos encontremos con nuestro hermano mayor, para luego encontrarnos con nuestro Padre Celestial. El día de nuestra redención. ¿Cómo debemos prepararnos para ese día? Para el día de nuestra salvación, para el día del supremo llamamiento, como dice la Escritura, el día del supremo llamamiento, cuando el Señor llame a todos. Porque hoy en día el Señor está llamando uno a uno. Por su espíritu y por la predicación llama a uno. Pero Filipenses capítulo 3, versículo 14 habla del supremo llamamiento. Cuando el Señor nos llame a todos y nos congregue a todos en unidad, como Él siempre quiso y ha querido que seamos uno, que estemos juntos y que realmente tengamos todos un mismo comportamiento, un mismo sentir, un mismo pensamiento, porque estaremos al lado de nuestro Señor y seremos tal como Él es, porque disfrutaremos el ver su gloria y estar en su gloria con Él. Vamos a leer Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos y estar preparados para este momento? Lo primero que tenemos que hacer es esperar con anhelo este momento. Cuando nosotros tenemos algo importante, nos preparamos para ello. Cuando nosotros tenemos algo importante, anhelamos ese momento. Planeamos ese momento, nos disponemos para ese momento. Y dice en Romanos 8, 23, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Y esto realmente refleja anhelo ferviente, deseo apasionado de que suceda. A veces nos ponemos a mirar cómo la gente anhela la transmisión de un partido, porque a veces ni siquiera van a las canchas, solo la transmisión. Eventos, Día de la Madre, Día del Padre, Día de cumpleaños, los anhelamos, los planeamos, nos preparamos y ahorramos para ello. Pero la mayoría de la iglesia no está preparándose para la venida del Señor. Sabe que venimos, sabemos que viene, sí, pero no estamos viviendo como si Él viniese en este momento. Pareciera que su venida va a ser por allá y que hay cosas más importantes que preparar, como tener una casa, como tener un carro, como terminar una profesión, como ganar dinero, como tener un matrimonio, tener hijos, cosas que supuestamente son más importantes. Y la venida del Señor la tenemos por allá como algo que sí va a suceder, pero no sabemos cuándo, entonces no nos preocupamos por eso. Amada iglesia, amada familia del Señor y amigos, porque muchos de nuestros amigos están viviendo en el pecado, deleitándose en el pecado, como diciendo, el Señor me dará la oportunidad, pero el día puede ser hoy, así que el día de arrepentimiento es hoy, el día de conversión es hoy, el día de buscar a Cristo es hoy,
porque hoy puede ser el día en que Él venga a buscar a su pueblo. Por eso anhelemos este momento, deseemos este momento y preparémonos para este momento. En el capítulo 13 del libro de Romanos, por favor, vamos allí. Capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 11. Dice la Biblia, y esto, conociendo el tiempo, escuche, conociendo el tiempo, y ustedes deben saber que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos escatológicos, estamos a las puertas de la segunda venida, y los que conocemos a Cristo también debemos conocer el tiempo, que es ya hora, es momento, este es el día de levantarnos de nuestro sueño, de nuestra pereza espiritual. Porque ahora, escuche, hoy está más cerca de nosotros. Nuestra salvación está mucho más cerca de nosotros, la segunda venida de Cristo por nosotros, que cuando creímos. Dios me dio el privilegio de conocer a Cristo a los 9 años. Y han pasado más de 40 años en mi vida. Y el día de encontrarme con Cristo cada día está más cerca. Bien sea porque el Señor corte mi vida física y me lleve a dormir y a esperar la resurrección, o porque Él venga hoy a recoger a su iglesia. Porque estamos amenazados por la muerte todos los días, y hoy puede ser el día de tu muerte o el mío. O hoy puede ser el día en que Cristo venga por todos. Por eso el texto es muy claro cuando dice, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva hora, por estos nuevos minutos. Pero cada día es un día menos, una hora menos, un minuto menos. Por eso no se trata de cuánto hemos vivido, sino de cuánto tiempo nos queda para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo nos queda para encontrarnos con Cristo? En mi vida han pasado 50 años de vida, pero no se trata de cuántos años tengo ni cuántos años he vivido, sino de cuánto tiempo me queda, y es posiblemente que no me quede sino un día, una semana, un mes o un año, no sé. Pero debemos prepararnos y levantarnos de esta pereza espiritual y buscarle a Él, dejar de buscar cosas terrenales, dejar de amar las cosas de este mundo y estar pensando en las cosas de este mundo y poner los ojos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque muy pronto Él se va a manifestar. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Vamos allí. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58. La escritura es clara al decir, así que hermanos míos, amados, amados por Dios, está firmes y está constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que anhelar la venida de Cristo. Tenemos que levantarnos del sueño espiritual, pero tenemos que trabajar en la obra del Señor. Dejemos de ocuparnos ya en tantas cosas terrenales y ocupémonos en las cosas celestiales. Dejemos de ocuparnos de las cosas que nos importan a nosotros y ocupémonos de las cosas que le importan al Señor. Dejemos de ocuparnos de las cosas que nos traen beneficio a nosotros y ocupémonos de las cosas que les traen gloria y honra y alabanza al Eterno, al Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dejemos de ocuparnos de nuestros beneficios y ocupémonos de la salvación de otros. Prediquemos a Cristo. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos llamados para ser un pueblo que extienda el reino de los cielos. Un pueblo que predique a Cristo. Un pueblo que dé a conocer a Cristo. Para que seamos voceros de Él, somos embajadores de Él. Para que le hagamos quedar bien a Él, lo proclamemos a Él y anunciemos que Él viene pronto. Que Él viene por su iglesia. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por favor, vamos allí. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el texto que leímos hace un momento. En el capítulo 2, en los versículos 1 y 2 dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, hermanos, algunos creen que el Señor no vendrá. Y algunos tienen, como dice la Escritura, este día por tardanza.
Y el Señor no retarda su venida, solamente que está esperando que usted se arrepienta y que los que nos hemos arrepentido vivamos en arrepentimiento. Porque Él quiere encontrar un pueblo santo, un pueblo que realmente no sea avergonzado en el día del juicio, no sea avergonzado en el día en que Dios juzgue nuestras obras, sino un pueblo que sea exaltado como un pueblo fiel. Por eso es tiempo de arrepentirnos. Cada minuto, cada día no es una oportunidad más para que usted tenga las cosas de esta tierra, ni para que alcance la meta de esta tierra, sino para que nos arrepintamos, nos limpiemos en la sangre de Cristo, nos limpiemos en su palabra y disfrutemos la gracia de ser un pueblo que le va a dar buenas cuentas a Dios. Que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel. Y no que te diga, siervo negligente y malvado. Que seas hallado como un siervo que usó bien las escrituras. Una persona que vivió, habló y disfrutó la palabra de Dios. Por eso es necesario que entendamos esto. El Señor viene, pero antes tiene que manifestarse toda esta apostasía que estamos viendo hoy. Por eso nuestra oración es que Dios te guarde a ti y nos guarde a nosotros, que guarde nuestra fe. Como el Señor Jesús oró por Pedro, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe crezca, se desarrolle a través del conocimiento de las Escrituras. Y por último, leamos Hebreos, por favor, vamos al libro de Hebreos. Capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Texto que conocemos, leamos 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál? El día de nuestro encuentro con Cristo, el día de nuestra reunión con Cristo, el día en que nos congreguemos todos en uno delante de nuestro Señor. El día del arrebatamiento, el día del rapto. El día en que seremos sacados de esta tierra para encontrarnos con el amado novio que nos llevará y nos preparará para que seamos la amada novia, la amada esposa de Él. Y qué bueno que nos preparemos y anhelemos este momento. Pero Él dice muy claro, he aquí, yo vengo pronto. Y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno según sea la obra que haya hecho. No hay condenación y no hay ira para el que está en Cristo Jesús, pero sí hay un juicio de nuestras obras. Porque habrán recompensas, habrán premios o vergüenzas por nuestra vida terrenal, por nuestro amor a Cristo, por nuestra obediencia o nuestra desobediencia a Cristo, habrá recompensas, positivas o negativas. Por eso, amado hermano y amigo, les invito hoy a que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Nos preparemos para aquel día en que nos reunamos con Él. Nos preparemos para aquel día en que nos encontremos con Él, aquel día en que veremos el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo y nos reuniremos todos y nos encontraremos todos y estaremos todos juntos con el Señor por los siglos de los siglos. Por eso hoy quiero invitarles a todos ustedes, amados hermanos, que han conocido a Cristo, para que hoy cambiemos nuestros planes, nuestras perspectivas y pongamos en primer lugar nuestra reunión con Él. Agendemos que nos podemos encontrar hoy y nos preparemos, nos vistamos como escogidos de Dios, de santidad, nos vistamos realmente como escogidos, como amados, como gente que ha sido perdonada, gente de la cual se ha tenido misericordia. Que abandonemos esta vida pecaminosa, que nos despojemos de este cuerpo pecaminoso, que dejemos atrás nuestros pecados, que nos apartemos y nos santifiquemos. Y usted, amado amigo, necesitas a Cristo. Porque no es a través de la religión, no es a través de tus obras, no es a través de los ídolos, no es a través de la creación, es a través de Cristo Jesús que usted tiene garantía de encontrarse con Cristo. Porque separado de Él no eres nada, estás muerto, estás destituido, estás condenado. Pero en Él tenemos vida, en Él somos reconciliados, en Él seremos salvos. De hecho, somos salvos. Así que les animo de todo corazón a que Cristo sea realmente el centro de nuestra vida, porque Él viene pronto. Soberano Dios y Padre eterno, hoy te doy gracias en el nombre de Jesús por el honor y el privilegio, Dios, de conocer a Jesús como Salvador, por saber que estamos seguros en Cristo Jesús,
por saber que su sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados, por saber que su sangre fue vertida y nos ha limpiado, por saber que su Espíritu Santo está en nosotros y que Él nos prepara para el encuentro con Cristo, y saber que Cristo está orando en el cielo por nosotros y muy pronto se levantará para venir, llamar a todo su pueblo, levantar a los muertos, a los que durmieron, levantarlos, resucitarlos, transformar sus cuerpos y transformar el cuerpo de los que están vivos para luego reunirnos y subir todos juntos para encontrarnos con Cristo y estar con Él por los siglos de los siglos. Gracias por esta esperanza bienaventurada. Gracias por esta consolación maravillosa. Gracias por la promesa de la vida eterna. Sé tú bendiciendo a todo tu pueblo y llamando a los que no han llegado, porque sé que el último día llegará el último y veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres santo. En el nombre de Jesús, gracias por tu promesa. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente. Dios les guarde y que estés preparado para la segunda venida de Cristo.